Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase. El tema de hoy es fuerzas intermoleculares. Comenzamos con una pregunta. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Bueno, pues la respuesta es que son uniones o son interacciones que mantienen unidas a las moléculas, ¿ok? Y se tratan de fuerzas electrostáticas. Por allí, la presencia de estas fuerzas explica, por ejemplo, lo que son las propiedades de los sólidos y los líquidos. Quizá no todas sus propiedades, pero guarda mucha relación con la mayoría de ellas. Por ejemplo, la fuerza de cohesión que hay en los sólidos y los líquidos guarda muchísima relación con estas fuerzas. Aunque obviamente los sólidos tienen más unidas y compactas sus moléculas, pues lógicamente tienen una mayor fuerza de cohesión a diferencia de los líquidos. Sin embargo, los dos poseen fuerzas de cohesión o fuerzas intermoleculares, a diferencia de los gases, que la fuerza de cohesión que pueda haber entre sus moléculas es casi nula. Por allí también hay otras fuerzas llamadas intramoleculares, pero estas, digamos, fuerzas intermoleculares por lo general, son más débiles que esas otras fuerzas intramoleculares, y pues ahorita estamos viendo lo que son las intermoleculares. Por allí hay varios tipos de fuerzas intermoleculares, como por ejemplo las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Vamos a comenzar con lo que son las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas intermoleculares que determinan las propiedades físicas de las sustancias, ¿ok? Estas fuerzas guardan muchísima relación con las propiedades físicas de las sustancias en general, ¿ok? El ejemplo que vimos de los sólidos y los líquidos, pues solo fue eso, un ejemplo, ¿ok? Y vamos a comenzar con la primera fuerza de Van der Waals, que es o que son, perdón, las fuerzas dipolo-dipolo, ¿ok? Estas fuerzas son de atracción entre moléculas polares, pues dado que estas moléculas se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del negativo, ¿ok? Por ejemplo, en los líquidos, cuando las moléculas se encuentran en libertad para poder moverse, pueden encontrarse en orientaciones atractivas o repulsivas. Y por lo general en los sólidos predominan más las atractivas. Otras de las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas dipolo-dipolo inducido. Esta fuerza se establece entre una molécula polar y una molécula no polar. La primera molécula polar induce en la segunda molécula no polar un dipolo temporal, ¿ok? De tal manera que se establece un campo eléctrico que las mantiene unidas durante un corto tiempo. Gracias a este tipo de fuerzas, el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono se pueden disolver en el agua. ¿Ok? Cuando hablo de disolver no quiere decir que literal agarras oxígeno y se lo metes al agua, ¿no? Con una cuchara, no, sino porque sabemos que hay oxígeno en el agua. El agua está formada por hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, eh, el agua prácticamente como tal, en sustancia y en definición de lo que hoy es, y podemos subsistir gracias a ella, es gracias a esta fuerza. Y también por allí tenemos las fuerzas de dispersión. eh, Estas fuerzas se dan entre moléculas no polares y ocurren porque al acercarse dos moléculas se origina una distorsión de las nubes electrónicas de ambas, generándose en estas moléculas dipolos inducidos transitorios.
Esto debido al movimiento de los electrones, porque le permite que interactúen entre sí. Por allí la intensidad de la fuerza, de esta fuerza, depende de la cantidad de electrones que posea la molécula, dado que si presenta mayor número de electrones, pues va a haber una mayor polarización de ella, lo que va a generar que la fuerza de dispersión sea mayor. Y ahora vamos con otras fuerzas intermoleculares llamadas puentes de hidrógeno. Bueno, este concepto hace referencia a lo que es un tipo de enlace que se produce a partir de la atracción que hay entre un átomo de hidrógeno y un átomo que puede ser oxígeno, puede ser flúor o nitrógeno. Pero cualquiera de estos tres elementos que vaya a atraerse o a participar con el hidrógeno debe tener carga negativa. A esta atracción que hay entre estos átomos y el hidrógeno se le conoce como interacción dipolo-dipolo, porque relaciona el polo positivo de una molécula con el polo negativo de otra. En este caso, obviamente, el polo positivo lo va a aportar el átomo de hidrógeno, porque, pues como acabo de mencionar, los otros tres elementos que quieran participar con él tienen que ser negativos. El puente de hidrógeno también puede vincular distintas moléculas e incluso sectores diferentes de una misma molécula. El átomo de hidrógeno que cuenta con carga positiva, como ya lo mencioné, lo vamos a llamar átomo donante, mientras que el átomo de oxígeno o flúor o nitrógeno que vaya a estar unido a él se le va a conocer como átomo aceptor del enlace. Y bueno, algunos ejemplos en donde podemos encontrar los puentes de hidrógeno pueden ser el ADN, el agua y las proteínas, pero en donde más funciona esta fuerza o estas fuerzas pues es en el agua. Y también, de hecho, hay muchas cosas en la vida cotidiana en donde, pues como uno muchas veces, la mayoría de la gente, pues no conocemos estos términos, muchas veces pues no tenemos idea, pero por ejemplo, también otro ejemplo puede ser la consistencia de la glicerina, y muchas otras cosas están vinculadas directamente a la presencia de los puentes de hidrógeno en las moléculas.